tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del Abanico. Ya lo saben, el programa de verano de Manzanares 10 Televisión, que se llama El Abanico por un doble motivo. Primero, porque es un elemento imprescindible para refrescarnos este verano. Segundo, porque tenemos un amplio abanico de temas que estamos tratando aquí semana tras semana, la televisión municipal. Y esta semana vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historia, vamos a hablar también un poquito de arquitectura, porque hoy vamos a tener de protagonista a los autores de este libro, Bodegas emblemáticas de Manzanares, 1900-1936. Como ven aquí, son Antonio Bermúdez, muy buenas Antonio, y Teodoro Sánchez Migallón, bienvenido a este programa también. Son historiador y arquitecto de Manzanares, seguramente los conozcáis, son bastante conocidos por aquí, por la localidad, y como digo, son los autores de un libro que con todo esto de la pandemia, el lanzamiento ha sido un poco raro, ¿no? Antonio, cuéntanos. Pues sí, efectivamente teníamos previsto hacer un acto en la cooperativa, un acto público, y no fue posible y tuvimos que hacer un acto restringido a los medios de comunicación, y así quedó la cosa, esperando quizás que esta situación se normalizara y pudiéramos hacerlo más tarde, pero la cosa se va prolongando y esto no parece remitir. Aún así me comentabais que sí que es verdad que lo presentasteis hace ya unos meses, esta entrevista va a servir un poco de presentación, pero los libros han estado a la venta y la verdad es que ha ido bastante bien la cosa, ¿no? Sí, afortunadamente hemos hecho una primera venta de 156 libros, creo que fue, y se amplió a 40 y tantos más que están ya a punto de acabar. Se venden en la tienda de la cooperativa de Jesús del Perdón, de la calle Virgen de Gracia. Ahí los puedes conseguir, que quedan pocos ejemplares ya. Pues luego al final de la entrevista lo volveremos a recordar también, para que si a alguien le pica el gusanillo por saber más sobre este libro, que tenga oportunidad de comprarlo. Pero antes de nada, presentarnos un poco, Antonio, el libro, ¿en qué consiste? Pues el libro es una recopilación de las bodegas que hubo en Manzanares, este pueblo que fue una bodega prácticamente, con sus 468 bodegas en el año 1929, claro, muchas pequeñitas y otras mayores. Y ya digo, Manzanares tuvo una industria enológica muy importante, vinícola y alcoholera también, y este libro pretende ser una recopilación de las principales bodegas que hubo entre 1900 y 1936, antes de la guerra, porque luego ya la guerra vino a cortar un poco todo este proceso y cambiaron totalmente las situaciones. Porque estamos ahora mismo en el siglo XXI, en el año 2021, y estamos ahora mismo en el Torreón de Larios, en esa bodega Larios que fue una de ellas, pero no quedan muchas, o sí, porque están ocultas a los ojos, ¿no, Teodoro? Hace unos años esto era, como dice Antonio, una gran bodega. Sí, en los últimos 30 años se han ido desapareciendo la mayoría de las bodegas, pero sí, todavía nos quedan ejemplares industriales, quedan muy pocos, con los dedos de una mano se pueden contar, pero sí que quedan bodegas familiares en las casas, en las casas de cosecheros. Todas las casas de cosecheros en Manzanares tenían bodegas y todavía nos quedan buenos ejemplares. Han perdido parte de sus elementos porque se han transformado un poco, pero las naves de conservación, las cuevas, están todavía ahí con sus tinajas para que las podamos disfrutar. Porque es muy habitual tener amigos que digan, no, yo tengo ahí abajo la bodega, la bodega. Pues la he reconvertido un poco en cocinilla, bueno, la tengo ahí hecha a unos cristos. Sí, hay bodegas preciosas todavía, subterráneas, por ejemplo, en la casa que fue del notario Francisco Mansilla, que ahora es una tienda de quesos, pues hay una bodega preciosa. No sé cómo surge un poco la raíz de este libro, cómo decidí juntaros entre los dos para decir, oye, vamos a hacer un libro y además de este periodo concreto de tiempo. Pues en el pueblo yo creo que entre los que estudiamos, investigamos un poco la historia y nos gusta, siempre ha habido un interés por el tema del vino, porque es que es un tema que es principal para la historia de Manzanares, sobre todo la historia más reciente, del último siglo XX. Y aprovechando que Antonio es un emprendedor nato en estas lides, pues dio el primer paso realmente y me llamó y en realidad fue porque cuando yo hacía mis libros de Alfonso XIII y tal, pues empecé a notar que en los documentos oficiales pues había bodegas en la calle Empedrada y tal, y yo decía, pues si esto no puede ser.
Y claro, y es que en los documentos oficiales confundían la posición de la bodega con la casa del propietario. Y para aclarar eso, yo entonces decidí, digo, aquí hay que hacer una investigación más profunda para clarificar esto porque está un poco liado, ¿no? Y entonces fue cuando pedí un poco ayuda a otras personas y Teodoro pues había hecho una tesis sobre arquitectura popular, ¿no? Y bueno, pues entre los dos logramos hacer esto. Al final es una conjunción de tu campo, que es más la historia, su campo, que es más la arquitectura, ¿no? Y cómo juntarlos para pues mezclarlo y dar un ha sido una colaboración interesantísima, porque Teodoro tiene unos conocimientos de la arquitectura, ha hecho los planos, en fin, y yo pues desde mi punto de vista histórico y técnico, yo al fin y al cabo soy ingeniero técnico, pues ha sido una suma de potencialidades que ha logrado, creo que un libro de bastante calidad. No sé, desde el punto de vista arquitectónico, si había muchas diferencias entre todas las bodegas que había, si a la hora de construirlas, a la hora de hacer el estilo de cada bodega. Aunque sea la construcción industrial, que es una construcción que se compone de elementos muy pautados y que se conocen bien, ha habido una transformación y hay una evolución durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo, por ejemplo, en los envases. Los envases, que es una parte de la bodega, aunque no es una parte de la construcción, han ido evolucionando de tinajas de barro a tinajas de cemento armado, por ejemplo. Y en la construcción también hemos encontrado pues las tejas antiguas con teja plana, que evoluciona también. En unos momentos hay teja curva, luego hay teja plana en las cubiertas de las naves, y las cerchas, que son las armazones, las armaduras que sujetan las cubiertas, pues han pasado también de ser de madera a ser de cemento. Esas son las transformaciones más importantes así en la bodega. Luego ya lleva la tecnología interior de maquinaria, que esa sí que ha evolucionado. Lo que es la construcción, pues también evoluciona también. Claro. También lo que más ha evolucionado ha sido desde el punto de vista de comercializar, que antes se hacía en vagones cuba o en pellejos o en madera, y ahora pues ya todo es embotellado, ¿no? La mayoría, ¿no? No sé, desde el punto de vista también histórico, si dar una vuelta por todas esas bodegas que quedan en pie te da un reflejo de cómo era la sociedad de entonces, de si las familias eran más pudientes, menos pudientes, de quién eran las propietarias, los que trabajaban allí. Es complicado porque hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, ahora mismo es que queda tan poco que no podemos hacernos una idea de lo que fue Manzanares en aquel tiempo, donde prácticamente en cada casa había una bodega. Pero había bodegas familiares, bodegas de cosecheros, y luego estaban las bodegas industriales, que eran mucho más importantes y eran las que canalizaban de cara a la comercialización todo ese potencial de elaboración de vinos. No sé si os habéis sorprendido haciendo las investigaciones para el libro y habéis encontrado bodegas que no conocíais, porque lo que dices, están muchas ocultas ahora mismo. Por supuesto. A los ojos. Hay incluso algunas de las que aparecen en el libro que no sabemos dónde estaba, no hemos logrado determinar dónde estaba. Ha sido un trabajo increíble y es que hay muy poca documentación al respecto. ¿Habéis podido pasar a esas bodegas que no conocíais, pidiendo favores, hablando con unos con otros para identificarlas? Sí, hemos hablado con muchos familiares, pues muchos familiares de estos bodegueros pues realmente están fuera de Manzanares, hemos encontrado esta situación. Aquí pues han quedado los familiares de trabajadores de las bodegas, eso es lo que hemos encontrado, pero las bodegas en sí también han tenido ya otros propietarios nuevos que nos han dejado acceder. Algunas bodegas hemos podido acceder a las bodegas familiares. Hay bodegas industriales que no se han podido visitar porque están cerradas o que están a lo mejor un poco deterioradas y no nos han dejado el paso, pero existen. La calle Carmen, aquí cerca de la calle Estación, del paseo de la Estación y de la Vereda, son los ejes principales donde se ubican las bodegas. Todavía tenemos algún ejemplar digno. La calle de la Virgen también estuvimos. La calle Virgen de Gracia también, la calle Empedrada, en fin, todavía quedan restos de bodegas y un potencial que Manzanares debería aprovechar porque su historia es uno de los cimientos más importantes de la historia de Manzanares y que debe ser recordado, y este libro es un tributo a eso, un poco. Ahora hablaremos un poquito del valor turístico que pueden tener todas estas bodegas, pero también quiero hablar un poco de la época, porque estamos hablando de prácticamente hace 100 años, más o menos, pero Manzanares ha cambiado muchísimo. De hecho, hay al final del libro un plano de Manzanares de 1900, menudo cambio, hay muchas calles actuales que no existían y no hace tanto tiempo de ello. Sí, claro, el crecimiento urbanístico de Manzanares en el siglo XX ha sido muy rápido debido a ese crecimiento económico que potenció el vino, la venta de vino. Entonces ha crecido los barrios que eran antes arrabales,
no sé, la Divina Pastora mismo, es un barrio más moderno, y está el barrio de Las Cávilas, un barrio donde se ubicaban algunas bodegas en la periferia, en el extrarradio, ya no había casa. Pues ahora ya ha crecido hasta la carretera de la Solana, son zonas de crecimiento natural, y esta zona que estamos también aquí, en la zona del Ario, es igual, también cerca del ferrocarril. Ya el ferrocarril ya lo acercó mucho al pueblo y fue la zona de crecimiento natural de las bodegas por su proximidad al ferrocarril. Les interesaba estar ubicadas cerca de los ejes de comunicación donde salían más rápidamente los vehículos. Primero eran carros y vehículos a ruedas, y después enseguida el ferrocarril, que fue el que revolucionó nuestro mercado. Curiosamente, el aumento de población de Manzanares coincide con el aumento de superficie sembrada de vides. También planta de vides. Hablamos de ese cambio antes de empezar la entrevista. Mis padres viven por aquí al lado, esa calle no existía tampoco, y muchas calles del centro incluso también se reconfigura un poco el plano de Manzanares, ¿no? Claro, además es que esta zona toda estaba llena de bodegas por la cercanía al ferrocarril, y prácticamente pues viviendas particulares se fueron haciendo luego más tarde. Hablamos ahora un poquito de por qué en este periodo de tiempo específico habéis centrado el libro. Como habéis dicho antes, el vino y la vid era uno de los motores principales de Manzanares. Sí. Imagino que también tendrá que ver eso. Sí. Bueno, vamos a ver. El crecimiento de que el Manzanares se crea, prácticamente pues ya se siembran vides, ¿no? Entonces hay un crecimiento progresivo que va aumentando pues a medida que aumenta la población, el número de colonos. Pero es que después, realmente, cuando ya Felipe II establece la corte en Madrid, pues ya hay una cercanía que permite que Manzanares empiece a poder exportar los excedentes de vino a Madrid. Todo esto podríamos entrar porque en Madrid realmente quien promociona los vinos de esta zona es el Marqués de Santa Cruz. El Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, que era el grande de España y demás, pues compró Valdepeñas al rey, porque el rey siempre estaba tieso de dinero, y vendió Valdepeñas porque era un señorío de la Orden de Calatrava, y entonces pues eso se enajenó y se lo quedó este hombre. Y este hombre, para explotar su señorío, ya que le había costado bastantes ducados, pues promocionó los vinos de Valdepeñas en Madrid. Y nosotros pues fuimos un poco siguiendo esos pasos, y el mismo tipo de vino que hacían los de Valdepeñas lo hacíamos aquí para competir. Bueno, pues todo aquello pasó. El problema era el transporte que había que llevar a Madrid en reatas de mulos, con 2 pellejos, uno a cada lado. Aquello tardaban una semana en llegar a la capital con aquellas reatas. Luego ya cuando se abre el camino real de Andalucía, pues ese comercio va aumentando. Pero claro, lo corta la Guerra de la Independencia, y hasta los 1820 pues no se retoma ese comercio con la corte. Ahí ya hay la superficie de vid se multiplica por 4. Los datos, pues hacia 1821 había 1.100 y pico hectáreas de vides, y sin embargo en 1889 ya se han convertido en 4.000. Pero es que en 1912 se ha vuelto a triplicar y ya hay 12.000 hectáreas de vides. Es decir, que se produce un boom tremendo, que se debe a una serie de factores. En primer lugar, la filoxera es fundamental. La aparición de la filoxera, que ataca los viñedos de Francia en 1868, pues hace que los franceses no puedan atender sus mercados, y entonces quieren comprar vino a cualquier precio en España, ¿no? Además, los vinos de España se daban muy bien a esas mezclas que hacían los franceses, las famosas coupage. Y bueno, pues se coincidió esa demanda extraordinaria de vinos por parte de Francia con el desarrollo de las infraestructuras del ferrocarril, y ya podíamos llevar los vinos hasta Alicante en vagones Cuba, y desde allí en barco hasta Marsella y atender ese mercado. Vemos que la historia no difiere mucho de lo que hay ahora. Antes en Valdepeñas se hacían muy buenos vinos y Manzanares competía con ellos. Estamos en el siglo XXI y la cosa sigue igual. Totalmente, totalmente. Y el final de este libro coincide con el año 1936, que es el año de la guerra. Imagino que eso a nivel español supuso un parón en cualquier tipo de industria. Manzanares en el del vino también. Pues sí, el problema de la guerra fue
pues los militares pues se quedaron con muchas bodegas, pues los milicianos en la época, y pues hubo pues crímenes, asesinatos de los bodegueros, porque eran del sector conservador, y luego sí se recuperaron por parte de las familias, se recuperaron parte de las bodegas, pero el proceso fue muy duro y ya no se pudo volver a la misma línea de trabajo que tenían estas bodegas, pero... Bueno, la verdad es que fue demoledora. En primer lugar porque como no había combustible, pues, y no había gente para cuidar las vides, todas las vides, se abandonaron muchas, incluso se sacaron algunas para utilizarlas como combustibles. Bueno, pues se sacaban las de menor producción para esas cepas, utilizarlas, por ejemplo, para calentar los aparatos de alcohol, porque el alcohol era un producto muy demandado para hospitales y demás, ¿no? Y por otra parte, cuando, bueno, hay efectivamente, como decía Teodoro, varios grandes bodegueros que son asesinados, luego ya tienen que hacerse cargo los hijos, pero las plantaciones de vides están muy abandonadas por falta de mano de obra, porque todos los bodegueros y campesinos estaban en la guerra, y sobre todo porque cuando acaba la guerra se produce un bloqueo internacional a España. Entonces no había posibilidad de vender el vino que producíamos. Me imagino también que con el conflicto armado que también pasó por aquí por Manzanares, a lo mejor muchas de ellas también desaparecieron, fueron destruidas. ¿O? No se destruyó por destruir bodegas, simplemente lo que cambió es la propiedad. Es decir, las bodegas que eran de los grandes terratenientes, de los grandes propietarios agrícolas, pues se hizo cargo de ellas pues los propios trabajadores, formando un consejo obrero, pues ellos se hacían cargo de ello. Hubo otras, por ejemplo, esta de Larios, que sí estuvo incautada por el gobierno, porque por su volumen y por su importancia, y porque la fabricación de alcohol era muy importante, y esta fábrica producía mucho. No sé, volviendo un poquito ya al periodo de tiempo antes de la cruenta guerra, hablábamos de que el vino era uno de los motores de Manzanares. No sé si se recuerda algún año en especial, así como de una cosecha sobresaliente, alguno que diga, el año fue el mejor de la historia. Tenemos datos de 1929, ¿no? No, 27 fue el año que hubo una superproducción, que se dispararon, pues porque debe ser climatológicamente fue muy benigno, no hubo enfermedades, no hubo plagas. Sí, pero es que hay una paradoja ahí, porque la filoxera al final, bueno, Manzanares se aprovechó durante más de medio siglo de que la filoxera había atacado primero a Francia en el año 1868 y luego entró ya por Málaga 10 años más tarde. Con lo cual los franceses necesitaban vino, pero los malagueños y los cordobeses y los jerezanos necesitaban alcohol para fabricar sus vinos generosos y sus licores. Pero es que, claro, durante medio siglo nosotros estuvimos vendiendo vino todo lo que podíamos fabricar, pero al final la plaga llegó aquí también a Manzanares. En el año 26 se declara la plaga oficialmente, aunque ya venía anotándose desde 1910 más o menos, en 1926 se declara la plaga. Y curiosamente, aquí que se producían alrededor de entre 35 y 40 millones de kilos, pues en el año 27, con la plaga declarada, hay una super cosecha que llega a los 90 millones de kilos. Claro, la gente decía, pero bueno, ¿tenemos plaga o no tenemos plaga? Claro, al año siguiente, eso fue el canto del Fénix, porque después, en el año siguiente, la producción ya, a partir de 1928, disminuyó a la mitad de lo que era normal. Y así se mantuvo ya pues hasta mediados del siglo XX, en que se empezaron a hacer los injertos en vides americanas. No sé qué tenían los vinos de Manzanares o de esta zona en aquella época que gustaba tanto. Habéis hablado de Francia, que nos compraban mucho, y en el resto de España. Bueno, vino blanco era el que compraban, porque les interesaba también mezclar, ¿no? Mezclaban muy bien también, claro, con sus caldos, los franceses, los gallegos, en fin, se vendía a España también al mercado interior. Antes de la demanda de Francia, nosotros lo que producíamos eran los claretes típicos para imitar los de Valdepeñas, que se llamaba el vino tipo Valdepeñas, fabricado en Manzanares, pero vino tipo Valdepeñas, que se hacía con 2 partes de uva blanca y una de tinta. Entonces se sacaba ahí un vino tintillo, en fin, que era el que se comercializaba en Madrid y el que gustaba en todas las tascas de Madrid. Pero luego era cuando los franceses no querían tinto generalmente,
querían vino blanco porque era el que ellos mezclaban con el suyo. Claro, la climatología de Francia es distinta a la de España y ellos querían vinos con mucho grado y mucho cuerpo para mezclarle a los suyos, que eran más debiluchos. Por eso los vinos de Manzanares blancos de aquella época tenían 14 grados y además un extracto seco muy alto, o sea que eran vinos potentes, ideales para hacer mezclas. No sé si se diferencian mucho de los que se venden actualmente. Imagino que ha cambiado mucho el proceso y las vides, las tierras que tenemos ahora, pero ¿hay alguna semejanza entre aquellos y los de ahora? No, vamos a ver. Actualmente las uvas han cambiado. La propia uva antes era Irene en general. Y ahora ya están muchas variedades. Se han diversificado las variedades. Pero aparte de eso, los vinos de 14 grados ya no son demandados porque el alcohol, al fin y al cabo, pues se ha frenado su consumo por los efectos en la conducción, por los efectos médicos y demás. Entonces, ahora mismo se están demandando vinos pues, de menos grados, 12 grados, 11 grados, sí. 12 grados en blancos. Entonces, en ese aspecto sí que ha cambiado. Volviendo un poquito al libro, me acabo de abrir así una página por casualidad, me ha salido la bodega Larios. En cada ficha de cada bodega hay un montón de información que yo viéndolo así imagino que os habrá costado un montón, porque por ejemplo tenemos quién fue el propietario de la bodega, algunas anécdotas de esa bodega, algunos productos que se hacían también ahí. Eso ha tenido que ser una labor increíble de estudio. Bueno, volviendo un poquito a la pregunta anterior, en Manzanares es que no solamente se hacían vinos blancos y claretes, es que en Manzanares algunas bodegas tenían unos enólogos tan geniales que copiaban cualquier tipo de vino. En Manzanares se hacía vino tipo Oporto, tipo Málaga, ajerezados, vinos tipo Burdeos, imitábamos los Burdeos o los Riesling alemanes. O sea, aquí se hacían cosas entonces que hoy parecen mentiras. Como decíamos, todo eso viene aquí indicado. Por ejemplo, estoy viendo aquí en la bodega Larios que se hacían vinos dulces como San Martín, como Málaga Blanco Dulce. Teníamos también licores, teníamos alcohol de 96 grados. También tenemos publicidad de la época, que son documentos, la verdad, que bastante curiosos. Te hace también dar un pequeño reflejo de cómo ha cambiado, por ejemplo, la publicidad, hablando de todos estos anuncios que se veían en los medios. Sí, hemos recopilado. Hay una colección de un amigo nuestro que nos ha permitido pues hacer etiquetas de vinos y ya teníamos bastante recopilado de hace tiempo y lo hemos intentado reflejar. Ahora nos ha costado trabajo pues contactar con los familiares para conseguir las fotografías de sus bisabuelos, de sus abuelos y para poder detallar un poco más esa un poco biográfica, ¿no?, que queremos de la vida del bodeguero, porque al final detrás de las bodegas hay personas, hay empresarios y hay familias que han continuado con ese negocio durante unos años y queríamos reflejar esos detalles y hemos hecho un trabajo intenso. Hemos ido a los archivos también histórico-provincial para recabar información del tamaño de las bodegas, de la situación, de los elementos que tenían, y hay algunas que hemos conseguido más información que otras, porque se ha perdido mucho y muchos familiares no hemos podido contactar con ellos o rescatar. En realidad hemos restringido el libro a las bodegas mayores, porque de las 468 bodegas que aparecen en una relación en 1929, pues nosotros hemos seleccionado las que eran mayores de 18.000 arrobas, por limitar un poco, porque ya nos han salido 55. Si hubiéramos reducido ese nivel a 10.000 arrobas hubieran salido otras 43, o sea que se puede hacer otro libro entre 10.000 arrobas y 18.000, se puede hacer otro libro igual. También viendo las fotografías se da la casualidad de que muchas de estas fotografías antiguas más o menos las podemos ver ahora. Por ejemplo, que estoy viendo aquí la bodega que hay en la carretera Solana de Vicente Muñoz Nieva, es el letrerito, creo que todavía sigue ahí puesto, o hasta hace poco ha estado puesto, ¿no? Está puesto. Hicimos una iniciativa no para eliminarlo, sino para rescatarlo de posible demolición inminente que se iba a dar de esa bodega, esa pared, que realmente está demolida por dentro, pero han dejado la pared de cerramiento. Y antes de que pues lo tire, porque no está protegido en ese sentido, pues lo tenemos en unas cajas y está documentado con un estudio que se hizo de ese mosaico, y esperemos tener la oportunidad de colocarlo cuando allí se haga alguna intervención constructiva.
productiva. Hemos llegado tarde a muchas cosas, pero algunas hemos podido rescatar. Con la bodega Álvarez, donde está la policía ahora mismo local, muy interesante, de otra bodega que quedaba, pero no llegamos a tiempo. Y aquí por lo menos en el año se recordó las chimeneas y la torre alcoholera, que está bastante bien. Pero falta el letrero de la bodega que tenía en la calle Camarena, carretera de Madrid. Sí, bueno, hay una fotografía de la portada. Tenemos por lo menos imágenes de ellas y el recuerdo está. También son retazos de nuestra historia que posiblemente mucha gente que paseamos por aquí no nos damos cuenta de por dónde estamos paseando, pero si te fijas en esos pequeños detalles que todavía se conservan en las calles, te das buena cuenta de nuestra historia, ¿no? Claro, evidentemente los libros son un viaje en el tiempo, te permiten viajar en el tiempo y recordar pues un poco lo que fue Manzanares y la importancia fundamental que tuvo este sector económicamente en el pueblo. No sé, haciendo en el proceso de creación del libro, de investigación, luego de escritura, si os ha llamado la atención algo así muy fuerte que no conocierais hasta el momento, algún dato, alguna bodega o algo así curioso para el espectador. Pues sobre todo llama la atención el carácter emprendedor de algunos empresarios del momento y también muchos de aquellos empresarios venían a invertir de fuera, venían a poner bodegas importantes en Manzanares. Gente de Villarta, por ejemplo, o de Málaga, en fin, ha habido muchos bodegueros importantes que venían a poner aquí sus bodegas por la situación, por la producción y por el ferrocarril. De hecho, varias bodegas, entre ellas esta, tenía un ramal propio de ferrocarril para facilitar las labores de carga y descarga y enviar los vinos directamente desde la bodega. No sé, en tu caso, Teodoro, si te ha llamado así algo la atención que quieras rescatar. Pues, hombre, ese carácter emprendedor de los empresarios, que sobre todo eran de fuera, y Manzanares se convirtió en un polo de atracción, de negocio, y era un punto a mirar en el mapa de inversiones que había en la época. Cualquier inversor francés o americano que quisiera invertir en España en una industria lo podía ver, porque Manzanares se ganaba dinero con el vino, y eso es un tema interesante a efectos económicos. Y luego la tecnología, la técnica enológica también, cómo evoluciona, y cómo también Manzanares, a partir de algún libro publicado en el 19 de algún enólogo también relacionado con Manzanares, cómo fue pionero en el sector vitivinícola nacional, como no tenemos nada que envidiar en esos momentos a los franceses o a los que eran quizás los más pioneros en ese sentido. Pues te agradece, te da orgullo, ¿no?, que tu pueblo haya sido un punto tan importante en España. Aparte de los 2 millones de hectolitros que se pudieran elaborar en Manzanares, es que luego se comercializaba casi el doble de vino que venía de Villarta, de Membrilla, de Arenas, de otros pueblos comarcanos que convergían aquí para comercializar el vino desde las grandes bodegas de Manzanares. Somos capital económica en ese sentido de la comarca. Compitiendo con Valdepeña un poco. Decimos ahora que Manzanares es una fortaleza empresarial que tiene una gran industria, ya lo tenía hace un siglo. Sí. Por supuesto. Yo creo que herederos de eso, y hay que intentar que esa herencia continúe. No sé si os ha quedado ganas de seguir investigando, porque me imagino que esto, ¿cuántas vistas de hacerlo? Pero es un trabajo de muchos años. Lleva más de un año, Casi dos años de investigación. El problema es que estamos condicionados porque las fuentes de información del libro, aparte del archivo municipal, que queda muy poco, hemos tenido que recurrir a los archivos, a los protocolos notariales. Y los protocolos notariales se conservan en el archivo provincial de Ciudad Real, pero con una particularidad, y es que los notarios tienen 100 años que los archivos no son públicos, con lo cual no hemos podido investigar nada más que hasta 1920. Porque, claro, entonces, como ves, el libro dura hasta, teóricamente, el entorno hasta el 1939 o 36, la guerra, y no hemos podido investigar más allá de 1920, con lo cual nos quedan ahí 16 años por investigar todavía, profundizar un poco más en por profundizar. Que nos ha quedado un poquito en el... Claro. Eso para la segunda edición del libro, ¿no? Dentro de unos años. Un trabajo agotador también, ¿no? Seguramente ya no nos arriesgaremos a hacer el libro en papel, haremos un libro digital. Sí, quizás porque además el libro digital permite ir metiendo todo lo que aparezca nuevo sin distorsionar demasiado.
No sé si tenéis pensado hacer una segunda edición, dada la buena venta del libro, y ya aprovechamos para recordar dónde se puede comprar. En papel no. En papel no. Además lo vemos, es una edición muy cuidada, Sí. de lujo, y además es un documento para guardar. Sí. Pero haremos una versión digital. Y ya por último, volviendo un poquito al tema del turismo y de la conservación de las bodegas, no sé si ahora que hay tantos museos en Manzanares y se habla de crear incluso más, el tema de las bodegas puede ser una buena ruta para conocer Manzanares y conocer el pasado de nuestra economía también. Bueno, pues el famoso Museo del Vino de Manzanares ha estado solicitado por muchas personas durante muchos años y no se ha realizado, no se ha llegado a realizar. No se ha encontrado el momento de conseguir una bodega para poder reutilizarla, como ha hecho Valdepeñas, y está todavía ahí. Quedan todavía bodegas, pero hay que tener esa iniciativa, que no puede ser otra casi que municipal, porque privada va a ser compleja, que haya opciones. Tenemos un pequeño museo también en Larios, no es lo mismo, es una industria. Claro, parte de la maquinaria a su... Claro, pero eso está fuera de Manzanares, incluso no está en el término es más complicado. Pero eso, el Museo de Larios es fabuloso, o sea, lo han recreado, cada máquina la han limpiado, lo han puesto en marcha y es fabuloso, no sé si lo has visto, pero es genial. Me imagino que siendo de la propia empresa habrá sido un poquito más fácil de documentarse y de recoger todo eso. El material de la propia bodega. Pero conseguir comprar un edificio y rehabilitarlo pues sería interesante para completar esa ruta museística de Manzanares y para recordar pues, de hecho tenemos algunas piezas, alguna prensa muy antigua que está en la Feria del Campo. Hay alguna prensa que son ejemplos casi únicos ya. Pues queda lanzado el guante también en esta entrevista, a ver si se recoge. Y ya por último, para ir terminando, quiero, Antonio, quiero Teodoro, que cada uno le lancéis una invitación a nuestra audiencia de por qué debería leer el libro. Bueno, pues yo creo que Manzanares, por la importancia que tuvo la industria enológica, debe haber cantidad de familias que su abuelo estuviera vinculado de alguna manera, bien como trabajador o bien como propietario, pues debió estar vinculado a este mundo del vino. El mundo del vino forma parte de nuestra cultura y entonces el conocimiento de estos detalles, de estos datos de bodegas, de las propias chimeneas que todavía nos quedan, de las calles, todo está impregnado de alguna manera de esta cultura del vino y forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. Así es que qué mejor razón. Siguiendo el testigo de Antonio, como lo que hacemos en nuestra vida es queremos conocernos a nosotros mismos. Si un manzanareño quiere conocer Manzanares, debe recurrir a este libro porque le va a dar pistas de lo que es Manzanares en el siglo XX. Y cuando vaya andando por las calles y vea una lumbrera, pues que hay muchas, pues en el libro se acerca, puede ver cómo eran las fábricas, cómo eran estas fábricas industriales, cómo eran estas bodegas, y que tenían lumbreras para las naves de conservación y en el pueblo las puede ver. Y entonces conocería de su pueblo y sería interesante que leyera pues esa parte, por lo menos la mía más arquitectónica, más técnica, para conocer bien cómo eran las bodegas, cómo era la construcción. Es interesante conocer ese lugar donde habitas. En aquellos años es que había muchísimas familias cuya economía dependía del vino. Ahora quizá hay menos porque se ha concentrado todas las bodegas en 2 o 3 bodegas grandes y entonces hay menos gente involucrada en este sector, ¿no? Pero a pesar de eso, ahora mismo se elabora en Manzanares seguramente 3 o 4 veces más vino que entonces. Y sin embargo, la repercusión social que hay es menor porque hay menos gente involucrada. Cosas de la diversificación, también del avance de la tecnología. Naturalmente. Pero bueno, como hemos dicho, si tienen interés en saber de dónde venimos, cómo era Manzanares hace más o menos un siglo, pues aquí lo tienen, Bodegas emblemáticas de Manzanares, 1900-1936, escrito y documentado, y ese gran trabajo que han hecho Antonio y Teodoro, a los que agradecemos vuestro tiempo y por haber estado aquí en El Abanico. Pues muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con el programa, vamos a hacer una pequeña pausa, pero todavía tenemos alguna cosa que contaros en este abanico de esta semana.
Los niños y niñas de Manzanares disponen de numerosas alternativas de ocio para este verano. Una de ellas son los campus deportivos organizados por la Concejalía de Deportes en colaboración con los clubes deportivos de nuestra localidad. Unos campus que se están desarrollando durante estas semanas aquí a mis espaldas, en el pabellón Antonio Caba, pero también en el Polideportivo Municipal, en el campo de fútbol José Camacho y en el pabellón del Nuevo Manzanares. ¿Se imaginan apuntar a sus hijos a un campo de fútbol sala y encontrarse a un entrenador de primera división entre la nómina de monitores? Precisamente esto es lo que sucedió con los dos campus que el Manzanares Fútbol Sala desarrolló en julio en el pabellón Antonio Caba, el polideportivo y la piscina. Y es que Juanlu Alonso, entrenador del primer equipo, fue uno de los monitores que compartieron sus conocimientos con los participantes. Esto es un disfrute, ¿sabes? Los chicos tienen una ilusión tremenda, una motivación grande y bueno, también les gusta que de vez en cuando les dediquemos un poquito de atención. La verdad que me lo estoy pasando muy bien con ellos. Y vuelves a los orígenes y que es desde donde salimos todos, jugadores, entrenadores, todos partimos de aquí, de la base, del comienzo, de la ilusión que tienen ellos y te transmiten esa ilusión y te cargan un poquito las pilas. El séptimo campus Ángel Guaita para nacidos entre 2005 y 2016 tuvo un claro componente lúdico. Además del trabajo técnico y táctico relacionado con el fútbol sala, también contó con muchos juegos tanto en las pistas de fútbol sala como en la piscina, donde siempre que la meteorología lo permitió, se terminaban las mañanas con un refrescante chapuzón. Sobre todo es que disfruten. El fútbol sala es como el medio, la herramienta, pero lo importante es que disfruten y se lo pasen bien. Este verano, como novedad, se organizó la primera edición del Campus para Juveniles Ángel Guaita, en el que pudieron participar los nacidos entre 2003 y 2006. Una actividad que, además de seguir formando a sus participantes como jugadores de fútbol sala, también les dio la oportunidad de convencer al cuerpo técnico para incorporarse la próxima temporada al conjunto juvenil del Manzanares Fútbol Sala. El campo de juveniles más bien es bueno para intentar aportarles lo que pueda, ¿no? Intentar ayudarles a mejorar, a aprender y luego bueno, pues si hay chicos que puedan ser válidos para nuestra base y que tengan la ilusión de venir, pues bueno, pues las puertas las tienen siempre abiertas. Muchos jóvenes de la localidad tenían señalado en rojo en su calendario la última semana de julio, ya que es cuando se celebró el 15º campus de baloncesto, en el que participaron alrededor de 40 personas divididas en 3 grupos de acuerdo a sus edades. Hemos llegado a uno de nuestros máximos dentro de todos los campus que hemos venido realizando a lo largo de estos años. Que los chicos y chicas tenían muchas ganas de practicar baloncesto en compañía de sus amigos se reflejaba en sus caras, en las que permanentemente hubo dibujada una sonrisa mientras realizaban los diferentes ejercicios planteados por los monitores. Estos entrenamientos estaban centrados en la técnica del baloncesto, pero se complementaron con otras actividades lúdicas como una gincana ambientada en los Juegos Olímpicos, visitas a la piscina e incluso un concurso de bachata, todo ello con un objetivo claro. Lo importante en estas etapas es que los chicos se diviertan, que pasen un buen rato, que aprendan. Así que yo creo que la dinámica es genial, es muy buena. La actividad del campus de baloncesto se desarrolló en horario de mañana y tarde, tanto en el pabellón Antonio Caba como en la piscina municipal. Quién sabe si los niños y niñas que esos días pasaron un buen rato acompañados por un balón de baloncesto acabarán por engancharse a este deporte. Quizá hasta se animen a inscribirse en las escuelas deportivas del ayuntamiento y en un futuro pasen a formar parte de la cantera del Club Baloncesto Manzanares, porque precisamente para esto también sirve este campus. Sobre todo para aquella gente que se apunta nueva, que sea de captación, ¿no? Un poco para el club y para las escuelas, con el objetivo ese de que aumentemos el número de escuelas, de que el baloncesto en el pueblo pues sea cada vez más, haya un mayor número, ¿no? De niños, pero también a la vez pues que aprendan y se diviertan todos juntos. Este tipo de actividades siguen siendo súper importantes para seguir captando jugadores y que el futuro del Club Baloncesto Manzanares depende de ellos en realidad. Y el Manzanares Club de Fútbol celebró en el campo José Camacho el primer campus Memorial Gonzalo Hilario, con una veintena de futbolistas de entre 7 y 13 años participando en sus entrenamientos para adquirir y reforzar nociones técnicas y tácticas, así como para disfrutar de actividades lúdicas en la piscina municipal. Asimismo, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con ilustres del fútbol como Esther Martín Pozuelo, jugadora del Valencia Club de Fútbol de la Primera División Femenina.
La verdad que muy bien, muy orgullosa de que hayan querido contar conmigo para que los chavales me conozcan y demás, sobre todo de mi tierra querida de La Mancha y nada, muy contenta de estar aquí, muy contenta de poder ver a los niños y ojalá sigan creciendo de esta manera y lleguen lejos. Creo que es muy importante que los ayuntamientos hagan esta labor porque al final los niños tienen que trabajar desde pequeños, el deporte al final, el fútbol en este caso, te enseña muchísimos valores de compañerismo, de trabajo en equipo y es importante que desde pequeños ya los afiancen y sigan con ellos y yo a día de hoy puedo decir que soy la persona que soy gracias a mi familia también, pero sobre todo gracias al deporte, al fútbol. Daimieleña de nacimiento y de 23 años de edad, Esther puede presumir de una abultada trayectoria futbolística. Dejó La Mancha tras su paso por el fútbol femenino La Solana durante 2 temporadas y aterrizó en la capital, concretamente en el Club Deportivo Tacón, actual Real Madrid Club de Fútbol, con el que consiguió el ascenso a la Liga Iberdrola. Desde la pasada temporada viste con orgullo la camiseta Che y admite su ilusión por jugar con la roja. La afronto con muchísimas ganas. Es cierto que este año empecé un poco regular porque empecé lesionada, entonces bueno, pero creo que he ido mejorando muchísimo. Me miro hace unos meses atrás y me miro ahora y creo que he dado un cambio brutal y la verdad que estoy muy contenta de donde estoy, del Valencia, de la oportunidad que me han dado, de que confíen en mí y con muchísimas ganas de afrontar la siguiente temporada y de seguir mejorando. A medio y largo plazo, pues evidentemente con el Valencia nos gustaría clasificarnos para la Copa de la Reina, evidentemente ganarla si puede ser y bueno, pues seguir sumando minutos, seguir creciendo y ojalá poder llegar a mucho más, selección española, bueno, y así. También visitó el campus la manzanareña Blanca Romero, preparadora física de la selección española femenina. Un placer, la verdad, porque yo llevo por bandera a mi pueblo. Estoy súper orgullosa de ser manzanareña como manzagata. Y nada, aquí pues cuando me llamó Pedro para mí fue un placer y dije claro que voy a estar allí. Así que los días que he podido pasar ya terminando el trabajo por aquí por Manzanares, pues lo primero que he hecho es pasarme aquí a ver a los chavales y disfrutar un ratito con ellos. Primero les he saludado, les he preguntado qué tal estaban y todo eso y luego hemos hecho un calentamiento similar a la primera parte que hacemos de calentamiento en los partidos de la selección. Y luego conversar un poquito con ellos acerca de si están viendo el europeo masculino este año y que espero que el año que viene vean el femenino y lo apoyen a tope. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fisioterapeuta y diplomada en Magisterio por Educación Física, aprovechó la ocasión para reivindicar el fútbol femenino y también para animar a la afición a seguir a la roja el próximo año en la Eurocopa 2022, un reto que afronta con ilusión y en el que asegura ir a por todas. Será un año duro, será un año pues bueno, de una preparación que es bastante larga y será pues bueno, ardua en ciertos aspectos, pero yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo y que intentaremos llegar con las máximas garantías, máxima ilusión e ir a por todas. Yo no tengo duda de que todo mi pueblo apoyará sin atisbo de duda a la selección en todos los partidos que televisen, seguro que lo televisarán en abierto y estoy segura de que recibiremos el aliento de Manzanares. La primera edición del campus del Manzanares Club de Fútbol en recuerdo del recientemente fallecido Gonzalo Hilario llegó a su fin el pasado sábado con una fiesta que disfrutaron los chicos y chicas de entre 7 y 13 años que han participado en esta actividad. El campo José Camacho, ya con sus nuevos asientos en las gradas, se vistió de gala para acoger un evento que hizo las delicias tanto de los más pequeños como de los grandes. La tarde comenzó a las 7 con la disputa de un torneo entre los equipos del campus del Manzanares Club de Fútbol y las escuelas deportivas del Villarrubia Club de Fútbol, en el que más allá del resultado, lo importante era que los futbolistas disfrutaran sobre el césped y recibieran los aplausos de sus seres queridos que no perdieron detalle desde la grada. Que los chavales no sea solamente todo entrenar, que también se puedan divertir echando unos partidillos. Y todos ellos pudieron disfrutar también de un castillo hinchable y de un partido amistoso que disputaron los veteranos del Membrilla Club de Fútbol contra el recién creado equipo de veteranos del Manzanares Club de Fútbol. Un día antes de este fin de fiesta, los guardametas que han participado en el campus y los que formarán parte de los equipos de la cantera del Manzanares Club de Fútbol tuvieron la oportunidad de participar en una sesión específica para su demarcación a cargo de Chuchi Heredia. El responsable de la escuela de porteros cancerberos preparó un entrenamiento digno de un equipo profesional. Un entrenamiento que
que solemos trabajar allí en la escuela de cancerberos allí en Madrid, ¿no? Pues, bueno, pues un entrenamiento en el cual todos participen, se enteren bien de los posicionamientos a la hora del juego y toman sus propias decisiones, que es lo más importante, que ellos tomen sus propias decisiones y que no esté el entrenador diciéndole abajo, arriba. Entonces, si ellos lo aprenden, pues serán mejores. Apenas estuvieron 2 horas sobre el césped, pero la alta exigencia e intensidad planteadas en los ejercicios llevaron a los jóvenes a sudar la gota gorda. Lo que se trata es de que ellos aprendan a estar en portería y aprendan a ser porteros, cuándo tengo que perfilar, izquierda o derecha, los posicionamientos, si vienen 2 contra 1, bueno, pues explicarles un poco dentro de un ejercicio simple, ahora complicaremos otro un poco más, cómo tiene que pensar un portero a cada momento. Nosotros tenemos que multiplicar la intensidad para que luego la intensidad del partido sea menor. Si tú trabajas con una intensidad inferior a la del partido, siempre te va a costar más, pero si la trabajas superior, estos movimientos que parecen tan rápidos, a ellos en el partido les va a parecer más lentos. Para mí la ilusión más importante es que vengan a divertirse. No vengan a reírse, no, que vengan a trabajar, a divertirse, a luchar por lo que les gusta. Y eso le va a llevar a donde ellos quieran. Esta visita se une a las que anteriormente realizaron al campus Esther Martín Pozuelo, jugadora del Valencia Club de Fútbol de la Primera División Femenina, y la manzanareña Blanca Romero, preparadora física de la selección española de fútbol femenino. Unos encuentros que han servido para que los y las jugadoras compartan experiencias con figuras de referencia dentro del mundo del fútbol. Que este año para el tema del campus, tanto con la visita de Blanca como la chica del Valencia y ahora Chuchi, la verdad es que ha sido yo creo que un espaldarazo importante para los chavales del campus.